noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, hoy nos tocaba, el tema de la clase es crisis constitucional, los estados de excepción y los tratados internacionales y la Constitución. Entonces vamos a empezar con la crisis constitucional. Dice que la crisis constitucional se concibe como desequilibrio o incertidumbre política que a causa de problemas internos afectan a la vigencia y continuidad de las leyes fundamentales como la Constitución. Al ser esta la ley suprema de un país, la crisis afecta todo el ordenamiento jurídico positivo vigente. ¿Por qué? Y quiero respuestas porque he hablado mucho sobre la Constitución, sobre sus principios, qué es Constitución. Y entonces la pregunta es ¿por qué al estar la ley suprema de un país, la crisis afecta todo el ordenamiento jurídico positivo vigente? Si no me responden individual, yo pregunto, porque a estas alturas de ya de la clase es bien importante que ustedes ya sepan qué es nuestra Constitución. Porque si no tenemos constitución o un orden constitucional, el país no tiene organización política ni social. Entonces nos encontramos en un caos social de desorganización y meramente esos les pertenecen a los estados totalitarios militarizados o a los estados que se encuentran en conflictos de guerra o así como estuvo Guatemala sumida en más de 25 años de conflicto armado interno, que no habían garantías constitucionales. Y algo bien importante que no se nos debe olvidar, gracias Dani, y que no se nos debe olvidar, y en todas las clases casi se los he venido diciendo, por eso les digo que no podemos estar a estas alturas, que no, nuestra Constitución es la ley suprema sobre todas las leyes, es la que rige en sí todo el ordenamiento jurídico. Y si entonces si está también afectando a la Constitución, ¿cómo no va a afectar al ordenamiento jurídico positivo vigente? Si ella es la que está en la cúspide, es nuestra ley suprema. Entonces, todo el ordenamiento, las leyes ordinarias especialmente se vienen abajo también y no digamos la Constitución porque está siendo afectada. Licenciada. ¿Qué manda? Una crisis constitucional puede darse al momento de dar un golpe de Estado. Esta puede surgir por un golpe de Estado. Esa es una crisis constitucional. Por eso aquí, si ustedes leen la diapositiva, leyendo. El golpe fallido pero yo quería entrar ahí y preguntarles eso porque ya ustedes tienen que hacerse a la idea qué es nuestra Constitución, por qué es tan importante nuestra Constitución, por qué hay una parte del pensum de ustedes de la Facultad de Ciencias y Jurídicas y Sociales que se dedique especialmente a la Constitución, porque es la ley suprema y la ley máxima que nos rige a todo el país. Entonces dice que afecta también a algunas instituciones, pero principalmente contribuye a crear un estado de inseguridad en el actuar gubernamental y en los derechos que posee cada habitante del territorio. Dependiendo del grado de flexibilidad de esta, el cambio de constitución puede implicar una discontinuidad en la legalidad que tenga problemas políticos. Un claro ejemplo de una crisis constitucional en Guatemala puede ser el autogolpe fallido de Estado del señor Jorge Serrano Elías en el año de 1993. Ahí todavía fue una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque miren, sin embargo, en esa fecha ya existía el organismo sui generis, la Corte de Constitucionalidad. Eso nos salvó que no fuera un alto golpe. Eso nos salvó que no se convocara una Asamblea Nacional Constituyente como pasó en 1983 con el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt.
ahí sí hubo una crisis constitucional donde se tuvo que nombrar una Asamblea Nacional Constituyente, donde se hizo elecciones, se convocaron. Si ustedes, yo no les puse todo lo que dice del libro aquí, yo les resumí para que ustedes vengan y entiendan qué es crisis constitucional, pero si ustedes después y a la hora del examen les va a tocar tener la lectura del libro, se van a dar cuenta ahí que sí aparece donde hubo el golpe de estado de Ríos Montt, donde dice aquí, se dio el triburato, porque fueron tres comandantes del ejército, incluyendo a Ríos Montt, que vino y dieron el golpe de estado. Luego asumió el poder el general, señor Óscar Mejía Víctores. Eso lo vamos a ver en la Constitución de Guatemala. Pero ahí sí tuvo que formarse la asamblea, la que hablamos la clase pasada, que se convocó a asamblea, se formaron 88 diputados para que quedara establecida nuestra Constitución, la de 1985, inclusive promulgaron la ley electoral y de partidos políticos, esa misma asamblea, también la ley de amparo y de exhibición personal. Ahí había crisis y ahí se formó la Corte de Constitucionalidad, la que no permitió que esta vez, con el autogolpe que dio Serrano Elías, se diera una crisis y un orden, se perdiera la inseguridad, la Constitución. También, como dice aquí, problemas internos afectan la vigencia y continuidad de las leyes fundamentales como la Constitución. O sea, no permitieron eso. ¿Por qué? Porque los magistrados se reunieron y tomaron el orden y dejaron sin efecto todo lo que había hecho Serrano Elías, de desintegrar el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Legislativo, el Ejecutivo. Entonces vino la Corte de Constitucionalidad, se reunieron los magistrados y quitaron eso y volvieron al orden constitucional. Entonces, ahí no permitieron que hubiera una crisis constitucional. Sin embargo, dice, para esa fecha ya existía el organismo sui generis, la Corte de Constitucionalidad, la cual mantuvo todo bajo el control de la manera que la Constitución de 1981 ordenaba y logró con ello no romper el orden constitucional de la época. Cabe destacar también los pasados acontecimientos de corrupción política en el año 2015 por parte de los entonces mandatarios del Ejecutivo, el señor Otto Pérez Molina y la señora Roxana Valdetti. Sucesos que casi un año de ocurridos siguen dejando réplicas a mano de que los organismos encargados de la persecución penal van descubriendo. Guatemala posee una enorme ventaja sobre otras repúblicas al poseer la Corte de Constitucionalidad, un órgano extrapoder no sujeto a ningún organismo típico del Estado. Esto garantiza una seguridad social para toda la población, puesto que no es tan sencillo romper el orden constitucional. Entonces, lo mejor que pudieron haber hecho la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 fue haber formado la Corte de Constitucionalidad que pasara a formar parte de la Constitución, porque esto permitió que no fuera tan fácil romper el orden constitucional. Entonces, a eso se asemeja todo lo que vinieron los acontecimientos que pasaron. Ustedes mismos se pudieron dar cuenta que tuvimos desde el 1954 hasta 1982, todos los presidentes que nos gobernaron fueron militares. Hasta en 1986 que ganó el Partido de la Democracia Cristiana con Vinicio Cerezo. Entonces, y además ustedes pueden estar conscientes que a través de la historia la mayoría fue autogolpes de Estado. ¿Por qué? Porque no había un tribunal constitucional como la Corte de Constitucionalidad para que hubiera
esa estabilidad y seguridad jurídica, dándole tanto a las leyes como a los ciudadanos que habitan un país, porque la Constitución, como les digo, es nuestra ley máxima, nuestra ley suprema que ante todo prevalece, inclusive ante los tratados internacionales en cuanto a materia de derecho. Lo vamos a ver más adelante. Quedó claro que es crisis constitucional. Porque después usted, ¿qué manda? Yo no sé, me siento perdida, pero es que el, no sé si soy la única, pero autogolpe de Estado, ¿qué es, licenciada? Autogolpe fallido del Estado, o sea, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que, por ejemplo, Serrano Elías se lo dio él. En cambio, los otros son golpe de Estado porque está detrás otro grupo de personas. Por ejemplo, aquí cuando fue el de 1982 con Ríos Montt, él convocó a un grupo de personas, incluyendo 2 generales, no sé si capitanes o no sé, o algo del ejército con él para hacer el golpe de Estado, para dárselo a la persona que estaba en el poder. En cambio, Jorge Serrano Elías, él mismo lo hizo, él mismo lo planeó, él estuvo diciendo cuál iba a ser la desestabilidad que iba a ser, por ejemplo, quitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quitar a los diputados del Congreso de la República, ¿me entiende? Él mismo dio el autogolpe. Y ahí dice fallido, es porque no le funcionó. Porque la Corte no lo permitió. Ah, ya. A eso, gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué manda? Sí, corríjame si estoy mal, pero el autogolpe de Estado se genera para poder permanecer en el poder, porque como la Constitución guatemalteca estipula que solo puede tener un periodo presidencial, entonces crear un autogolpe de Estado, o sea, eliminar las garantías constitucionales para poder permanecer en el poder, ya sea de la manera del Ejecutivo, o sea, así como lo quería hacer Serrano Elías, o ya sea de la manera militar, o sea, eliminar el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, solo para poder permanecer en el poder. No sé si a eso se refiere el autogolpe de Estado. Sí, también, y era para poder modificar el artículo pétreo que tenemos también en la Constitución, donde no puede haber reelección de presidente, o sea, él quería manipular. Pero eso se hace a la fuerza, porque para poder modificar un artículo pétreo solo se hace un referéndum nacional y... Vaya, pero él quería se convoca una intimidar a la población con eso. Ajá, por eso le digo, o sea, eso ya se vio en un país, yo estaba investigando eso, cuando me topé eso de las crisis constitucionales, me lo topé en un país que hicieron eso, pero el caso de Serrano Elías solo era para poder él mantener el poder sin necesidad de estar haciendo tanta burocracia, si lo queremos llamar así. ¿O no estoy mal? No, ahí está bien. Lo único es de que él pensó que los magistrados de la Corte no iban a tener el suficiente valor para poder reconstituir el orden constitucional. Y miren, por ejemplo, yo sé que a algunos no les da tiempo ver noticias, otra cosa es no les gusta, pero como estudiantes de derecho a veces tenemos que estar informados de los acontecimientos que pasan especialmente en nuestro país. Por ejemplo, con esto de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como estudiantes, des en cuenta la magnitud que tiene la Corte de Constitucionalidad para ser titular de la Corte. O sea, es un cargo importantísimo, tiene que tener una vasta experiencia, doctorados en Derecho Constitucional, o sea, bien. A veces ni eso, licenciada, simplemente con ser amigo de un político corrupto basta y sobra para poder optar al cargo. Si no, mire la conferencia que hicieron el presidente cuando hicieron a sus dos ponentes y el único que se interpuso en eso fue el vicepresidente Castillo. Y es que a eso iba yo. Ustedes saben de que, por ejemplo, para dar ya el último y la toma de posesión a los de la Corte de Constitucionalidad se reunió el presidente en Consejo de Ministros, incluyendo a su vicepresidente. Entonces,
aquí no sé qué va a pasar al final, si puede haber una crisis constitucional, porque el vicepresidente no está de acuerdo con las acciones que está tomando Yamatei y públicamente se lo hizo ver. ¿Por qué? Porque él decidió votar, se dice voto disidente, que ¿qué quiere decir? Voto en contra de lo que hizo él al nombrar a una magistrada para la Corte de Constitucionalidad que es novia de su hijo, o no sé qué tiene que ver con su hijo. La cosa, Lady, no sé cómo se llama, no me acuerdo el apellido de ella, le dio... Ella era la secretaria privada del presidente y la designaron como magistrada y ni siquiera tiene la titulación. Se da cuenta. Se dan cuenta hasta tan perdidos que andamos nosotros. Y vino el vicepresidente y en plena conferencia de prensa le dice el presidente, miren, Lea, me extraña usted siendo abogado, le dice Yamatei al vicepresidente, porque mis maestros, le dijo el vicepresidente, no los tuve por gusto procesalmente y sé lo que estoy haciéndole. O sea, yo me sé el contenido y los procedimientos que se tienen que hacer para hacer. Hay una ley que se llama Comisión de Postulados a los Magistrados. Esa ley fue totalmente violentada, no respetaron los pasos. ¿Por qué? Porque Yamatei quería poner a esta mujer que tiene intereses en cuanto a sus familias y nunca estuvo pensando en el bienestar de nuestro país. Miren hasta dónde vamos con esto. Y el vicepresidente es abogado y notario y tiene, miren, para decirles de que estoy confirmando que en abril va a darles una conferencia en cuanto al tema que nos toca debatir en la clase, el doctor Andrino. Él es la parte de la mano derecha del vicepresidente en una institución que están trabajando. El doctor es doctor en Derecho Constitucional, tiene un montón de maestrías y yo le escribí no sé qué día para que les dé una conferencia a ustedes en base al tema que nos toca a nosotros. Él es parte del cuerpo que está respaldando a este señor, al vicepresidente, pero para decirles que hasta hemos llegado a ese punto que el vicepresidente no está viendo hasta qué punto nos pueda favorecer con poner a personas que sean de alta calidad para que vengan y nos representen. Por ejemplo, el señor que se acaba de ir, se me va el nombre, el magistrado que lo quitaron de la corte, que fue mi maestro en Derecho Constitucional, un señor eminente que se sabía el amparo de pe a pa, cuáles son los procedimientos, o sea, gente capaz, pero el señor le empezó a dar Parkinson y ya tampoco no coordinaba muy bien sus ideas, por eso sus hijos decidieron que ya no perteneciera a la Corte de Constitucionalidad. Sus dos hijos son unos señores que miden casi 2 metros, llegaban con él a Jalapa a darnos clases y son otros señores eminentes en derecho constitucional. O sea, son gente preparada, pero con esto que estamos viviendo y lo que está haciendo nuestro presidente, no sé hasta qué punto podamos llegar o hasta qué punto pueda seguir soportando el pueblo, porque definitivamente el que pone y quita del poder a nuestras autoridades, pues es el pueblo, el poder constituyente y soberano que somos nosotros, pero últimamente con los acontecimientos que han pasado, como que han bajado la guardia, no quieren seguir luchando por nuestra soberanía y ver no sé qué más pueda seguir haciendo el presidente. Esas son tipo de crisis que podemos ir viendo, pero con este órgano nuevo y tribunal que es la Corte de Constitucionalidad se lo piensan para dar un golpe de Estado o para con Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, la Corte no se opuso, no dijo no porque ellos sabían que el señor y la señora tenían mucha tela de qué cortar y siguen penalmente todavía investigándolos para todas las cosas que estos señores tuvieron. En cambio, con este señor Serrano Elías, la Corte sabía que estaba teniendo un abuso de autoridad, se quería nombrar, como dice Dani, nuevamente y seguir en el poder como presidente, o sea, estaba actuando ilegalmente en todos los ámbitos. Entonces, la Corte
sabiendo los derechos y cómo actuar, no dejó que él siguiera en el poder. ¿Y qué hizo? Sacarlo y darle asilo en Panamá. Y el Congreso nombró a Ramiro de León Carpio, que ya hacía falta poco para entregar el mandato presidencial, para que éste lo entregara y se convocara a nuevas elecciones. Entonces, ahí es la crisis constitucional, lo que yo les pude explicar y para que lo dejáramos un poquito más concentrado, porque si ustedes van a leer todo lo que dice el libro, hay cosas de que ni yo vine y me costaba entenderlos. Entonces, aquí está resumido que es una crisis constitucional y con ejemplos. No sé si hay alguna duda. Vamos a la definición en la página 194, donde dice definición de suspensión de garantías. ¿Están ahí? Sí, licenciada. Lea el concepto de qué es una suspensión de garantía. Un acto complejo principal, formalmente legislativo y material ejecutivo, en virtud del cual se hace cesar de modo temporal el goce de ciertos derechos o garantías que a favor de los habitantes del país existen en la Constitución. Y si usted se da cuenta, abajo está todavía más explicado. Dice, siguiendo las ideas expuestas por Arteaga Navas, analizaremos la anterior definición expuesta e indicaremos que es un acto complejo, ya que deriva necesariamente de la combinación o coincidencia de dos voluntades y de diversos puntos de vista. La del presidente de la República en Consejo de Ministros y la de los diputados al Congreso. Estos dos pueden dictar la suspensión de garantías. El presidente en Consejo de Ministros y el Congreso de la República. Por eso dice que es un acto complejo, principal, ya que una vez ratificado no quieren de otro acto para su existencia y validez. Si ellos dictan un acuerdo o de suspensión de garantías, ya no se puede decretar nuevamente otro. Por eso dice que es principal. Es formalmente legislativo, ya que es el Congreso quien lo ratifica, modifica o imprueba, y materialmente el Ejecutivo, ya que las facultades que derivan de esto se concentran y son atribuidas al presidente de la República, quien las ejecuta. El Congreso con el Consejo de Ministros y el presidente forman el decreto, o más bien el presidente en Consejo de Ministros lo manda al Congreso, el Congreso lo ratifica y el Ejecutivo lo ejecuta. Son temporales, ya que la suspensión de garantías posee limitantes materiales como temporales que impiden su duración indefinida. Un ejemplo real. Con la pandemia, ¿en qué estado podríamos estar ahí? Fueron suspensión de garantías. Se hizo un decreto que el Congreso, el presidente con el Consejo de Ministros lo mandaron al Congreso, lo ratificó, y el primer decreto que fue hace un año promulgado fue el 05-2020. Ese fue el primer decreto para suspender nuestras garantías. Eso es parte de nuestro estudio el día de hoy, que entendamos tantas cosas que nos pasaron hace un año, y que no quiero entrar así tan de lleno porque ya vamos a ver en qué estado de excepción estábamos nosotros, porque es ahí donde empiezan los estados de excepción. Vamos a la parte de regulación constitucional, la cual empecemos por el artículo 138. No sé si tienen su Constitución a la mano, que alguien lee el artículo 138.
Limitación de derechos constitucionales. Esa, licenciada. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refiere el artículo 5, 6, 9, 26 y 33. Primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en el Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley del Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. El decreto especificará, inciso A, los motivos que lo justifiquen, los derechos que no puedan asegurarse en plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. ¿Sigo, Lita? Sí. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez. Si antes de que venzca el plazo señalado hubiere desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiere nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el primer párrafo anterior. Desaparecían las causas que motivaran el decreto a que se refiere este artículo. Toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley del Orden Público. Así es. Y en el artículo 139 está la Ley de Orden Público y estado de excepción. Todo lo relativo a esta materia se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. La Ley de Orden Público no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley. Tampoco afectarán el funcionamiento de los partidos políticos. La Ley de Orden Público establecerá las medidas y facultades que procedan de acuerdo a la siguiente gradación. Estos son los estados de excepción: estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Esos son los estados de excepción que se pueden establecer de acuerdo a la Ley de Orden Público. Ya los vamos a ir viendo ahí. Dicen causas o circunstancias para declarar un estado de excepción. Estamos en la página 197. Esto es la regulación legal. Estos dos artículos fundamentan los estados de excepción donde el presidente puede decretar en Consejo de Ministros el decreto para suspender nuestras garantías constitucionales. Y el artículo 139 fundamenta la Ley de Orden Público junto con el decreto número 107, que es la Ley del Orden Público, que va ligada a 139 con la Ley de Orden Público. Ahora, las causas que pueden declarar un estado de excepción. Estamos en la página 197. De la lectura del artículo constitucional respectivo inferimos que las causas o circunstancias que habilitan al presidente de la República para declarar un estado de excepción son las siguientes: invasión del territorio, que alguien viniera y nos quisiera invadir o conquistar
que es, no creo que se vaya a dar en nuestra época, en nuestra actualidad, pero por ejemplo, que Estados Unidos quisiera venir a conquistar Guatemala, invasión de territorio, aunque yo no podría, les pongo este ejemplo para que vean cómo se podría decretar un estado de excepción. Perturbación grave de la paz, igual, que ya no haya tanta inseguridad, por ejemplo, que cada día, por ejemplo, en Guatemala, si hay 100 diarios, personas que muertas, especialmente mujeres, llegaran a llegar hasta el extremo, y aunque estamos viviendo en un estado de inseguridad, crímenes casi de 1,000 personas o 5,000 diarias, estamos en perturbación grave de la paz. Estaría tal vez él ya en Consejo de Ministros ver cómo se podría poner un alto a esta inseguridad. Actividades contra la seguridad del Estado, que fueran en contra del poder de él, el ejecutivo y legislativo. Y calamidad pública. Calamidad pública cuando, por ejemplo, las tormentas, que siempre afecten a un determinado municipio, entonces declaran estado de excepción por el tipo de que haya tantos daños que haya sufrido determinado municipio en cuanto a lluvias, ¿qué otras podrían ser? Calamidad que hay en cuanto a lo del volcán. Ustedes se dieron cuenta que hizo estado de excepción en Escuintla, o cuando fueron, por ejemplo, el derrumbe de las casas que se dieron en, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde se derrumbaron, ahí hubo un derrumbe. Entonces también en Cambrai. Santa Catarina Pinula. Sí. Ahí por Santa Catarina Pinula. Sí, ahí también es un estado de excepción porque estamos en estado de calamidad. Derechos que no se garantizan plenamente, dice. Los derechos que el Estado no garantiza plenamente durante un estado de excepción son los siguientes: la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, tenencia y portación de armas, huelga de trabajadores del Estado. O sea que estos son derechos que no se garantizan plenamente. Respecto a los efectos de los estados de excepción, estos no afectarán el funcionamiento de los organismos del Estado. O sea que esto no afecta al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. Y aquí dice que no podrán exceder de 30 días por cada vez. Ustedes se acuerdan que cada poco el presidente de la República daba sus conferencias de prensa y todos estábamos a la expectativa que iba a poder modificar, qué iba a hacer en base al decreto que se había dictado por primera vez cuando se empezó lo de la pandemia. Y si ustedes se daban cuenta, cada poco lo modificaba, lo podía extender, porque se podía dar por el estado de emergencia que estaba. Esto es lo que estaba en el libro, pero yo busqué qué es estado de excepción. Estado de excepción, eso no está en el libro, pero yo lo busqué para que ustedes se hagan una idea, porque tenemos que ir más allá de lo que está en el libro y a veces tal vez ni entendemos muchas cuestiones que están ahí. Entonces a mí me gusta investigar más para que esto quede más claro todavía. Dice que es un régimen que puede declarar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. Para Casal, los estados de excepción en sentido estricto son regímenes jurídicos especiales originados en circunstancias extraordinarias de variada índole natural, ecológica, sanitaria, económica, política, que ponen en peligro la estabilidad de las instituciones o la vida de la nación o de sus habitantes, cuya finalidad es procurar el restablecimiento de la normalidad. El estado de excepción refiere al régimen declarado por un gobierno en situaciones de crisis y que fundamentalmente contemplan la suspensión de ciertos derechos fundamentales para la población, como la libertad de tránsito o de reunión. Es por esto que también se le conoce como estado de emergencia. Pasó eso con nosotros en
en lo de la pandemia durante el tiempo que estuvimos en el toque de queda. Quiero opiniones, quiero que digan, que expongan, porque si no quiere decir que no hemos entendido mucho del estado de excepción. Voy a tener de leer. El mandatario que manda. Para un estado, perdón, por lo menos para tener un ejemplo que se entienda más, yo no sé si se recuerdan del estado de sitio que nos pusieron aquí cuando se violentó por los vecinos de María Xalapán cuando vinieron a quemar cosas de la mina. Es que ahí vamos a llegar en el estado de sitio, porque ya vamos. Pero o sea, es un estado de excepción porque ahí está listado en lo que usted estaba leyendo anteriormente. O sea, un estado de excepción es cuando se rompen las garantías constitucionales, no es otra parte de los que están ahí. Y por lo menos aquí en Colisi se interpuso el estado de sitio, estaba el ejército, nadie podía cargar pancartas ni decir nada. Y igual lo de las detenciones legales, cuando se detuvieron a un montón de personas sin base, sin pruebas y solo lo hicieron, o sea, sin orden de aprehensiones, todo eso se rompió cuando fue esto, no solo en la pandemia. Creo que ahí es un ejemplo más marcado de lo que es un estado de excepción, porque se estaban rompiendo la paz constitucional, si lo queremos ver así, cuando se irrumpió en propiedad privada, quemaron vehículos, no sé, creo que ese es un ejemplo más factible que se puede acoplar a lo que usted estaba diciendo, porque creo que lo de la pandemia era más como calamidad, un estado de calamidad. Y de prevención. Ajá, pero sí. Lo pusieron como estado de calamidad porque está afectando en general al país, no solo a una pequeña población. Por eso dice económica, sanitaria, ecológica y políticamente vino la pandemia a afectarnos así. Pero lo que dice Dani, que lo vamos a ir viendo, si no, ya que él se adelantó, empecemos, váyanse al artículo 16 de la Ley de Orden Público, si la tienen. ¿Sí? Artículo 16. Sí, sí tienen la Sí, Sí, aquí está. Va, lea Lucero. Artículo 16, reformado por el artículo sexto, creo que es el decreto 8970 del Congreso. El Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio. Ahí está el estado de sitio, para que ustedes lo que está regulado el estado de sitio. Diga, siga. El Ejecutivo podrá decretar el estado de sitio no solo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado, sino también cuando se registren o tuvieron edicios fundados que han de sucederse actos de sabotaje, incendios, secuestros o plagio, asesinatos, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva. Para los efectos del último párrafo del artículo 152 de la Constitución de la República, los hechos enumerados a los síndicos fundados de que pueden sucederse serán considerados como constitutivos de guerra civil. El artículo 17 dice que durante el estado de sitio el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del ejército a través del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Defensa Nacional. El artículo 18, todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que sea, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos dentro de la esfera de su competencia. En el artículo 19, numeral 2, dice, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ellos. Entonces, por eso, como dice Dani, miren hasta qué punto nos tenían a nosotros como terroristas, asesinos, delincuentes. Por eso vinieron a decretar en mayo, no me acuerdo de qué año, si del 2013, creo yo, en mayo del 2013, vinieron aquí
hacer el estado de sitio a nuestro municipio, donde hicieron barbaridades. El ejército se llevaron a muchas personas detenidas. ¿Por qué? Porque el orden constitucional en nuestro municipio no valía para nada, podían entrarse a sus casas, inclusive hay personas que narran que los agentes o los, no sé si militares o quienes entraron, hasta se hacían en sus casas ahí como manera de burlas, algunos se llevaron dinero, hicieron barbaridades en cada casa de las personas detenidas y se las llevaron porque como el estado de sitio basado en este artículo, por eso lo hizo Otto Pérez Molina, con el otro señor que estaba en el ministro de Defensa Nacional, y ahí de una vez también Otto Pérez Molina asumía el cargo, como dice aquí, como ministro de la Defensa. Entonces, eso es un estado de excepción que nuestro municipio ya lo vivió. No sé si alguien quiere opinar respecto a eso, que hubieron tantas cosas que pasaron dentro de nuestro municipio, para que miren que sí está basado en ley este tipo de estado de excepción, que ya los había mencionado. El de estado de prevención está en el artículo 8, el estado de alarma en el 11, en la ley de orden público, el estado de calamidad en el artículo 14, en el estado de sitio el 16, el estado de guerra en el artículo 23. ¿Alguna duda? Licenciada, otra cosa que pasó, me recuerdo yo cuando pusieron el estado de sitio aquí en Mataquescuintla, allá en la mina de San Rafael, como hubieron un montón de protestas, ¿verdad? No sé si se recuerdan que hasta hubieron algunos matados, porque incluso mataron a un señor de la sierra. Y yo creo que contra las personas que, o sea, no hicieron nada contra esas personas que lo mataron, creo yo, porque como fue supuestamente en defensa propia, algo así recuerdo yo. Fíjese que hay, no sé si ustedes se acuerdan de Luis Fernando, el compañero que estaba estudiando Derecho ahí con nosotros. Él en esa época, no sé si fue en esa época, pero él fue lesionado gravemente y tuvo ciertas secuelas y problemas, y a él le estuvieron dando, no sé si cierta cantidad de dinero o no sé si lo estuvieron ayudando, pero hubieron bastantes personas que salieron damnificados en base a esos ataques que se estuvieron dando con la mina. No sé si se acuerdan de él. Yo no me recuerdo. Pero él estudió con nosotros, ¿no? No, ahorita hubiera estado en el 7º semestre, pero él se quedó no sé si está llegando a Nueva o a Cuilapa porque consiguió un trabajo y se trasladó para allá, porque ya le quedaba muy lejos venir aquí, pero él es de San Rafael, creo yo que era de una... Se quedó en Nueva. Yo me recuerdo que él me había que sí, contado en que se Nueva. iba para allá por su trabajo, le queda más cerca. Sí. Entonces, de plano, por eso no lo conocimos. Bueno, entonces ahí están los diferentes estados o los estados de excepción que están en la ley de orden público. Yo se los identifiqué ahí y su fundamento constitucional está en el artículo 139. Dice que el artículo 1 de la ley de orden público aplica en casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado. La normativa contempla varios estados de emergencia, entre ellos el de prevención, regulado en el artículo 8 de la Ley de Orden Público. Dice que el nivel de emergencia al que nos referimos anteriormente no necesita de aprobación del Congreso, cuya vigencia no puede exceder de los 15 días. El estado de prevención lo puede decretar el presidente en Consejo de Ministros si no necesita de la aprobación del Congreso, pero como dice aquí, no puede exceder de 15 días, o sea que ese decreto emitido por el presidente y el Consejo de Ministros solo puede ser válido por 15 días y solo en el estado de prevención. ¿Y qué es el estado de prevención? Vámonos al artículo 8. Dice que
tal y como lo dispone el artículo 51 de la Constitución Política de la República, el decreto de estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes. Primero, militarizar los servicios públicos, inclusive los centros de enseñanza, intervenir los prestados por empresas particulares, fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieran móviles o finalidades políticas, limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, en su caso impedir que se lleven a cabo aun cuando fueren de carácter privado. Entonces, la pandemia, ¿qué estado de calamidad era? De prevención, de alarma, de calamidad pública, de estado de sitio o estado de guerra. ¿De prevención, licenciado? De prevención. Dice porque no nos prohibían que tuviéramos reuniones, los niños ya no fueron a la escuela, no habría, dice, disolver por la fuerza toda reunión o grupo o manifestación pública que se llevara a cabo sin la debida autorización, prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares u horas determinadas. Se estuvo haciendo, ustedes se acuerdan que hubo en una de las modificaciones del decreto que podían circular el número de placa tal un día, el número, esto es un estado de prevención que lo dice el inciso 6, donde podía prohibir la circulación o establecimiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registros. Todo esto lo hacía con medidas de prevenir que la pandemia se pudiera seguir extendiendo y que nos pudiéramos contagiar. Por eso fue un estado de prevención. Dice, la normativa también establece que se puede prohibir la circulación o establecimiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir la salida de estos en las poblaciones o someterlos a registros, así como exigir a quienes viajen en el interior del país una declaración de itinerario a seguir. Es más, el gobierno puede exigir a los órganos de publicidad o de difusión que eviten las publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público y en caso que la prevención no fuere acatada y sin perjuicio. Los principios. Dentro de estos enmarcamos, debería respetar los siguientes principios. Atentos de que son disposiciones consensuadas por los estados partes para legislar la excepción. Principio de legalidad. Consiste en la existencia previa a la declaratoria de la norma constitucional o legal que regulen los requisitos para ello y la existencia de normas que consagren controles. Los ordenamientos jurídicos prevén en su normativa la institución del estado de excepción. No debería declarárselo si no existiera la norma de antemano. Por eso es importante el principio de legalidad, porque para empezar hay una norma que establece, y la norma también está establecida y fundamentada en el artículo 139, porque la de decretar los estados de calamidad, además fundamentado en el 139, está la ley de orden público. Principio de proclamación. Es la obligación por parte de la autoridad para declarar el estado de excepción de poner en futuro conocimiento público por los medios a su alcance de dicha medida y todas las que en el futuro se tomen. Por eso ustedes se dan cuenta que anunciaban que iba a haber cadena o que de prensa, que estuviéramos atentos porque ahí se iba a dar todas las informaciones en cuanto a las medidas que se iba a tomar del decreto que se había emitido el presidente en Consejo de Ministros. Y este sí era ratificado por el Congreso, porque ustedes se dieron cuenta que pasamos varios meses ampliando, modificando el decreto para que estuviéramos con medidas de prevención, porque peligraba especialmente la salud de cada habitante de
del país, y aunque también se perjudicó económicamente porque muchos negocios de pequeños contribuyentes se vinieron abajo, algunas personas perdieron su empleo, o sea que la pandemia vino aquí a nuestro país a afectar la política económica socialmente a nuestro país y especialmente a los pequeños contribuyentes y a las personas que tenían un goce estable porque un sueldo o un salario estable porque hay negocios que cerraron y que hicieron, despidieron a las personas. Licenciada, ¿y será que siempre sigue eso de que si, por ejemplo, se contagian en una institución, varios se cierran o ya no Yo aplican? siento que no, porque fíjese, Adelis, ustedes no me van a dejar mentir, yo no fui ayer, pero al entierro y al velorio del muchacho, solo ahí había tantísima gente sin mascarillas, todas juntas, o sea, quienes ya no se preocupan por el estado de prevención. ¿Y sabe cuál es lo peor, Adelis? Que hay quienes que se quieren poner la vacuna porque no saben qué reacción y cargan un montón de divulgaciones respecto a la Exacto. Dicen que uno no hay que ponérsela, que no sé qué, un montón. Y en realidad yo siento que necesitamos, así que como población, alguna inducción para que vengan y evadan todo eso y sean responsables al irse a vacunar. Pero Sí, por Licenciada, ejemplo, sabe cuál es un problema también? sí, Yo este fin de semana pasado fui a la capital y me estuve ahí todo el fin de semana. Falta conciencia de las autoridades municipales en lo que respecta al municipio, porque por lo menos allá en la capital todos cargan mascarilla, todos, absolutamente todos. Y eso que yo me quedé en una colonia un poco alejada, que no es muy nueva, no está muy poblada, por así decirlo. Todos cargan mascarilla, hasta los niños que están jugando en la calle cargan mascarilla. Y es que es una densidad poblacional más grande que lo que es aquí Colís, ¿cierto? Pero si no hay accionar de las autoridades, la gente va a seguir haciendo lo que le da la gana. Por ejemplo, todavía está el decreto ley donde creo que la municipalidad solo tiene un comunicado en Facebook donde se aplicaba todavía el uso obligatorio de mascarillas. Y por lo menos, inclusive hoy había un retén ahí en la municipalidad de los de la PMT haciendo requisas de licencias y habían unos de la PMT que ni siquiera cargaban mascarilla, ni gel, ni nada, o sea, como que da igual. Entonces, ¿a dónde queremos llegar si las autoridades ni siquiera acatan lo que la presidencia dice? Porque lo que dijo Adelis sí está vigente todavía, porque no se ha derogado. Porque el Congreso tiró de que hasta que esté vacunada el 75%, 80% de la población iban a levantar la restricción de uso de mascarillas obligatorio, más en áreas naranjas como lo es Polis ahora, ¿eh? Pero ahí sí que cada yo quien ahí estoy un poquito en desacuerdo con Dani. ¿Por qué? Porque en el área donde yo trabajo, alguien me ayuda a no tener tanta aglomeración de personas y todos los días peleamos con las personas porque no los podemos dejar entrar a hacer un trámite sin mascarilla. Y ellos no sé si su cultura no es la adecuada, si no creen en eso, pero se enojan con uno, que uno es esto, que uno es lo otro, que eso no existe. No hay un solo día que más de una persona no reclame porque no los podemos dejar pasar sin mascarilla o aplicarles el gel. Entonces yo considero que está en nuestra cultura porque si uno se quiere cuidar a sí mismo, ¿qué va a hacer? Ponerse mascarilla. No tiene que esperar a que alguien más le diga qué hacer, cómo cuidarse, cómo cuidar a su familia. Entonces eso ya consiste en uno, porque por ejemplo, a varios de nosotros nos miramos, ya somos personas responsables. Muchas veces nos vemos sin mascarilla, nos sonreímos, adiós que esto, pero nadie nos tiene que andar diciendo qué hagamos y las órdenes ya están puestas. Entonces todos los días se pelea con la gente, que esto, que el otro, y sin embargo no es algo que le tenemos que estar recordando. Tenemos hasta volantes, tenemos eso, tenemos otro, y no hay un solo día que una persona no reclame por las medidas de seguridad. Entonces es la responsabilidad de nosotros de venir y acatar las órdenes. Ahí sí que no podemos andar cuidando a todos los ciudadanos. Usted carga mascarilla, usted se puso, póngase o algo así, porque
Sinceramente, hay unos que definitivamente no creen en eso y piensan que todo fue, ahí sí que algo político. El problema grande que nosotros vivimos es que en la cultura en la que vivimos, Adeline, Dani, ¿por qué? Porque ustedes no me van a dejar mentir, porque si la policía o el presidente no pone multa que usemos la mascarilla, nadie la cargamos. Que hay unos que hasta corridos los hacía la policía en el estado de toque de queda, que no tenían que salir a las 9 de la noche. Hay algunos que hasta fiestas salían a hacer a las esquinas o se estaban en las banquetas. La cultura de nosotros, yo les soy honesta, cuando él tomó el presidente, yo era una de sus fervientes admiradoras, porque estaba utilizando muchas cosas para prevenir nuestros intereses en cuanto a la salud. Yo decía, Dios nos lo puso en el mes indicado, en el año indicado, porque es para venir y prevenirnos a nosotros que está viendo esto, que está viendo el otro, que, o sea, estaba vigilando nuestra salud. Pero si me preguntan ahorita, yo soy la menos indicada que le doy un voto de confianza al Señor. Pero el problema es de que nos tuvo un par de meses así, custodiados con multa. ¿Por qué? Porque la gente ni hacía caso de ponerse la mascarilla, mucho menos de permanecer en su casa. Entonces es de acuerdo a la cultura que vivimos que tenemos que tener una coacción o una multa o una sanción para podernos cumplir con lo, y debería de no ser así. Si yo me quiero y quiero a mi familia, me voy a proteger yo porque así lo quiero. No, teníamos que estar bajo presión para que cumpliéramos los requisitos que estaban establecidos, y si no hubiera sido un contagio bárbaro. Miren, hay muchas pláticas que dicen que el virus, este virus fue como que experimentado porque, por ejemplo, este señor que se fue de Estados Unidos, a él le convenía que un montón de viejitos se muriera. ¿Por qué? Porque el Estado los estaba manteniendo. En Estados Unidos los ancianos tienen casas residenciales, pueden ir a cualquier centro comercial o mercado a traer lo que ellos quieran para comer, tienen su seguro médico, o sea, en cada anciano allá, él gasta millones de dólares y dicen, yo les cuento lo que he estado oyendo, que lo hicieron para irse deshaciendo de poblaciones porque a quienes afectaba más el virus a personas mayores de 60 años. Entonces, hay cuestiones de que dice que fue inventado, que esto, pero dañó, aquí vino a dañar porque a los que daña, como les digo, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, son a los primeros que se les van a poner la vacuna. Por ejemplo, mi hermana se puso la vacuna el viernes. La reacción que ella tuvo con la vacuna fue dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fueron y náuseas. Pero cada quien, dice mi hermana, que le da la reacción de acuerdo al cuerpo, como su organismo, como esté. Otra persona le pusieron la vacuna ese día, se desmayó, pero luego le pusieron suero y se restableció y después normal. O sea, hay quienes, depende del estado en que estén, así reacciona el cuerpo, pero hay quienes andan diciendo que se van a morir, que no se la quieren poner, que ya la están suspendiendo. O sea, muchas críticas que yo les puedo dar. Lo de mi hermana, el ejemplo que ella lo vi ayer y me dice, mira, todavía me siento un poco mareada, pero yo llegué a la conclusión que nos la pusieran el viernes porque sábado y domingo no trabajábamos, así descansábamos. Pero algo sí les digo y bien importante es para todos. Todo lo que pasa es lo que está en nuestra mente. Si nosotros lo analizamos positivamente, ¿qué va a pasar cuando nos pongan la vacuna y que nuestro cuerpo reaccione positivamente? Pero si vamos a empezar a ser negativos, todo va a ser negativo en cuanto nos pongan la vacuna, porque de todos modos va a llegar el momento que sí se va a poner en ciertas, hay límites, hay edades que se tienen que poner la vacuna. Sigamos entonces con la clase. ¿Alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? Aquí seguimos con los principios en cuanto a los estados de excepción. Está el principio de notificación.
Es la obligación de los Estados miembros de informar a los demás estados por medio de la ONU y de la OEA, en el caso latinoamericano, de la declaratoria de estado de excepción y de las razones que se tuvieron en cuenta para ello y las medidas tomadas. O sea que en nuestro país le tuvo que dar informes a la Organización de las Naciones Unidas y a los de Estados americanos por qué iban a decretar el estado de prevención. Esto llevaría a garantizar la continuidad democrática en el continente y a contar con el apoyo de los países vecinos, no obstante respetar la potestad de cada estado soberano para decidir en cuestiones políticas internas. Principio de temporalidad. El estado de excepción, así como tiene un inicio, debe tener un fin, aunque puede prorrogarse con autorización de otras instancias de poder como los parlamentos. O sea, ustedes se dieron cuenta que había cierto tiempo que se podía tener. Hubo un tiempo que ya Yamatei dio 15 días, ya no daba antes cada 8 días la conferencia, sino que cada 15 días, pero porque ampliaba el decreto o lo modificaba, pero tenía que ser temporal, no podíamos estar por mucho tiempo en este estado. Principio de amenaza de excepción. Las razones que dan lugar a la toma de medidas excepcionales deben tener una fuerza y entidad que hagan ver razonable la toma de las medidas extraordinarias y no institucionalizarse debido a intereses particulares o corporativos. El estado de excepción no debiera sancionarse para proteger estos intereses. Principio de proporcionalidad consiste en la adecuación o concordancia entre las medidas adoptadas y las graves de las crisis que se pretende afrontar. El estado de excepción debiera ser coherente y dictar políticas pertinentes para paliar la situación de excepcionalidad que le da origen, o sea, de una manera proporcional. Principio de no discriminación. Las medidas adoptadas no pueden llevar ninguna forma de discriminación. La excepcionalidad no puede anular los derechos ciudadanos que conducen al bienestar común. No se puede sostener el estado de excepción si se niegan los derechos más elementales de las personas. Principio de contabilidad, concordancia y complementariedad de las distintas normas del derecho internacional. Las medidas tomadas deben de respetar en todo caso los derechos consagrados en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos y no instalarse sobre ellos. Estos principios deberían ser considerados a la hora de institucionalizar el estado de excepción. Características. Las facultades para ejercer los estados de excepción o de emergencia son especiales y extraordinarias destinadas a regir en periodos de anormalidad constitucional de los estados de manera temporal, por lo que no pueden ser permanentes o indefinidos. Esas son sus características, que no pueden ser de manera, tienen que ser de manera temporal y no pueden ser permanentes ni indefinidos. Su ejercicio provoca una alteración en el equilibrio que existe entre los poderes del Estado, lo que da como consecuencia una concentración de poderes en el Ejecutivo con perjuicio o alteración en los demás poderes, especialmente en el judicial. Se fundamenta frente a situaciones graves o insuperables. Estas facultades no se ejercen de manera absoluta e ilimitada. Deben de estar reguladas por la ley, por ello no son arbitrarias o ilegales y están sujetas a controles constitucionales y legales, y especialmente la supervisión internacional, y su extralimitación está sujeta frente a la violación de los derechos humanos a la responsabilidad legal interna e internacional. Aprobación. El presidente de la República en Consejo de Ministros calificará las situaciones previstas en el artículo anterior y según su naturaleza o gravedad emitirá el decreto que corresponda con las especificaciones y en el grado a que respectivamente se refieren los artículos 51 y 153 de la Constitución Política de la República de 1965, artículo 2, decreto número 7 de la Ley de Orden Público.
Una vez haya sido emitido el acuerdo que establece el estado de alarma, de calamidad pública o de sitio, se dará cuenta al Congreso de la República para que lo rectifique, modifique o impruebe. Asimismo, la Ley de Orden Público establece que en caso de modificaciones o de improbación por parte del organismo legislativo, todo lo actuado tendrá plena vigencia. El decreto que declare el estado de excepción deberá regular el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe y cumplir con las exigencias, principios y garantías establecidos. Los decretos que autoricen el estado de excepción son actos de efectos generales de ejecución directa de la Constitución. Tienen rango y fuerza de ley y están sometidos a la jurisdicción constitucional. En la doctrina se ha discutido la naturaleza del decreto. ¿Alguna duda del estado de excepción? No, licenciada, eso no sirve, hijo. Reina, Alba, Daisy, Martín, Enberger, Delia, Solángel, una opinión que no quedó claro. ¿O todo está claro? Por mí todo bien ya. Nos hace falta que ver la Constitución y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto ya lo habíamos tratado en otra clase. Pero yo quisiera que mañana al principio de la clase mejor lo viéramos, porque esto es de suma interés y da confusión a varias cosas. Entonces, si quieren, dejamos la clase hoy y mañana la iniciamos con la Constitución y los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Luego vamos a ver qué es la Constitución de Guatemala y su integración. ¿Sí? Está bien, licenciada. Va, entonces nos miramos mañana a las 7:30, por favor. Feliz noche. Está bien, licenciada, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.